Vamos a estar en el libro de Corintios y como Jacob les mencionaba hace un momento, ya terminamos el libro de Corintios en el capítulo 7 y tuve el privilegio de empezar esta enseñanza y hoy tengo el privilegio de cerrar. Y como todos ya saben, y si por algunos no me conocen, mi nombre es Mario. Es un privilegio reunirnos como iglesia para adorar a nuestro Señor Jesús. Hoy damos continuación, como les menciono, en el capítulo 7 con el tema del matrimonio. Este tema ha sido muy amplio, muy extenso, pero como usted ya sabe, no podremos entrar en profundidad en cada versículo, pues cuestión de tiempo, ya que nos llevaría bastante tiempo en cada versículo, pero procuramos sacar algunos temas más relevantes que puedan ayudarnos a entender el contexto de la palabra. Pero siempre los temas que traemos serán a la luz de ella, a la luz de la palabra de nuestro Señor. Por favor, abran sus Biblias en el 1 Corintios capítulo 7, es ahí donde vamos a estar. La semana pasada el pastor Jacob nos predicó del versículo 17 al versículo 24. Hoy me toca terminar con el versículo 25 al capítulo 40. Todo el capítulo se refiere al matrimonio y al estado de estar soltero, a la soltería, vamos. Pablo enfatiza varios cuestionamientos por parte de los hermanos en Corintio con respecto al matrimonio y a la soltería. En el contexto de este capítulo, es una carta escrita por Pablo a los Corintios para responder algunas preguntas y algunas inquietudes que muchos ya tenían referente al matrimonio, al celibato y a la relación entre esposos. Y algunas otras preguntas importantes que ya miramos en los versículos y textos anteriores. Por favor, pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor. Les doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues a causa de la presente dificultad, bien me parece que el hombre le desea quedarse como está. Está ligado a esposa, no procure desligarse. Está libre de esposa, no busque esposa. Pero también, si te casas, no pecas. Si la soltera se casa, no peca, aunque aquellos que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo quisiera evitársela. Pero les digo esto, hermanos, que el tiempo se ha cortado. En cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposa como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Quisiera pues que estuvieran libres de ansiedad. El no casado pero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa, y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como espíritu. En cambio, las casadas tienen cuidado de las cosas de la vida, de cómo agradar a su esposo. Esto digo para provecho, no para ponerlos de restricción, sino para que vivan honestamente atendiendo al Señor sin impedimento. Si alguno considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen y si está en la flor de edad y por eso se siente obligado a casarse, puede hacer lo que quiera, no comete pecado, cásense. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resultado de su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da casamiento hace bien y el que no le da casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso sería quedarse así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos, iglesia. Padre, gracias. Bendito eres
Dios de la gloria, te damos gracias en esta mañana por tu iglesia, por la oportunidad que nos das, Señor, de congregarnos y recibir tu palabra. Padre, en esta mañana te pido que nos muestres tu palabra en nuestros corazones y podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas personales. Dios, gracias por este día y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea bendecida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, iglesia. Como acabamos de leer, el apóstol Pablo representa una serie de principios para ser aplicados en la relación de parejas y en la vida de solteros. El apóstol ofrece un enfoque sobre el estado de la soltería, el matrimonio y las consideraciones que los creyentes deben de tener en cuenta al tomar decisiones en esta área de sus vidas. En estos versículos, Pablo ofrece consejos prácticos y espirituales adaptados a las situaciones particulares de aquellos tiempos en Corintios, aunque sus principios son muy aplicables en el día de hoy para nosotros como creyentes. Y vamos a ver dos palabras. Le traigo el punto número 1 para que lo podamos mirar. Es el celibato y el matrimonio. Celibato y el matrimonio. Bien, en estos primeros 3 versículos, del 25 al 27, Pablo nos enseña que para algunas personas en ciertas condiciones y bajo algunas condiciones y circunstancias, la soltería puede ser mejor que el matrimonio. Pero recuerde que dije puede ser, no es que sea mejor, sino puede ser mejor que el matrimonio. Y vamos a leer esos 3 versículos. Dice él: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de las necesidades que apremia, que habrá bien el hombre quedarse como está ligado a mujer, no procure soltarse, está libre de mujer, no procure casarse. Iglesia, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos? La frase clave que he destacado en estos versículos es el versículo 26. Dice: a causa de las necesidades que apremian. En otras versiones bíblicas dice: a causa de las calamidades que nos vienen encima. A causa de las calamidades que nos vienen encima. El apóstol Pablo aquí literalmente está hablando de que hay algo, una causa sumamente grande que existe, un gran problema que se acontece, del cual está él dando este consejo. Nosotros no sabemos con exactitud por qué está dando esta frase. Muchos teólogos y comentaristas creen que Pablo se está refiriendo a este pasaje a los cristianos que en esa época están sufriendo la persecución por su fe y que se agravaría terriblemente en unos años después. La historia nos relata que después que este libro Pablo lo escribe, pasan como unos 10 años cuando viene la gran persecución a los cristianos por el emperador Nerón. Esa fue la primera persecución estatal general contra nuestros hermanos cristianos en Roma. Esta persecución, iglesia, fue tan terrible que muchos de ellos fueron crucificados, muchos de ellos fueron decapitados, algunos de ellos eran rociados con brea y les prendían fuego para iluminar los terrenos. Yo le pudiera explicar y le pudiera decir qué tantas masacres hicieron en aquel tiempo con nuestros hermanos en Cristo en Roma. Pero si a usted le gusta la historia, le recomiendo leer el libro llamado La vida cotidiana en Roma, por el autor Jerome Carpipiano. Es un poquito difícil pronunciarlo, Carpipiano. Ahí el autor nos describe con mucho detalle lo que en esta época estaba pasando. Pablo está hablando aquí de una verdadera calamidad, de una verdadera persecución y un sufrimiento que está por venir, que está por pasar. Aunque la iglesia, recuerden que ya estaban pasando estos momentos
por muchas discriminaciones raciales, muchas situaciones difíciles que estaban pasando en Corintio. En esas circunstancias tan trágicas e inusuales, la soltería, dice Pablo, tenía sus grandes ventajas, pero se multiplicarían las angustias grandemente para aquel que estuviera casado. Imagínese, si así soltero en aquel tiempo, ¿cómo iba a sufrir? Soltero. Ahora, estas personas casándose, mirando cómo sus hijos iban a ser perseguidos, sus esposas iban a ser sacrificadas. Es por eso este consejo. Ahora, después, iglesia, de haber aclarado esta observación en este contexto, a causa de las calamidades, y también dice a causa de la crisis, sin embargo, Pablo insiste que este era un asunto el cual cada uno debía de vivir según lo dictara su conciencia. El versículo 28 dice: más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Iglesia, el matrimonio es una bendición de Dios, claro que sí. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo para el mes que entra vamos a cumplir 40 años de casados y nos ha ido bien, gracias. Pero en muchas ocasiones, escuche bien, en muchas ocasiones las tormentas y las tempestades llegan, pero se van. Por la gracia de Dios permanece uno, que está solamente por la gracia de Dios. Y le comento esto no para que usted crea que a nosotros nos ha ido mal en el matrimonio, de ninguna manera, nos ha ido bien. Pero escuchen bien, mis hermanos solteros y solteras, el matrimonio no es un antídoto que cura todos los problemas. El matrimonio trae sus problemas. El matrimonio ya viene incluido un paquete de problemas que quizás tú estás mirando o quizás no quieras mirar, pero ese paquete ahí está. Y ese paquete lo vas a revivir y lo vas a sacar cuando realmente estés dentro de tu matrimonio. Y Pablo nos dice que tendrán aflicción de la carne, y es real. ¿Y cuáles son esas aflicciones? Podríamos preguntar. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias como matrimonio, pero quizás desvelos, pleitos, malas noches, cargar con las situaciones de mi esposa, de mi esposo, qué sé yo. Cada matrimonio tiene sus propias expectativas referente a esto. El tema que planteaba el tema que les planteaba a algunos jóvenes a Pablo era que si se debían casar o no. Ahora, dadas las circunstancias lamentables de ese momento en Corintio, tanto en las percusiones como en la inmoralidad sexual de ese tiempo, si bien Pablo reconoce que no existe un mandamiento divino, porque en algunos versículos viene, digo yo, no el Señor, es lo que Pablo dice. Esto no significa que esta palabra no tenga validez espiritual. Y recordamos que toda palabra es inspirada por Dios, toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Estos hermanos realmente, iglesia, estaban preocupados por su situación actual. Algunos ya estaban comprometidos, al parecer estaban pensando ya no casarse, otros ya estaban casados y querían separarse completamente para servir al Señor. Y Pablo les dice: no hagan eso. Eso sería un gran error. Quédense como está, no hay ningún problema. Pablo está diciendo que el matrimonio es bueno, que si ya tienes compromiso y una responsabilidad matrimonial, está bien, pero también dice, él aconseja que si estás soltero, que es bueno, no hay ningún problema, que te quedes como estás. Lo llevo al punto número 2. Dice: la brevedad de este mundo y la perspectiva eterna. La brevedad de este mundo y la perspectiva eterna. Versículo 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen,
y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque las apariencias de este mundo pasan. Estos 3 versículos en contexto, iglesia, nos ayuda a reconsiderar nuestra vida como creyentes. Pablo dice que el enfoque que nosotros pudiéramos tener en este mundo sería y es momentáneo. Pablo le recuerda, y no recuerda a los creyentes, que el tiempo es breve y que todo lo que tiene que ver con el mundo terrenal debe ser considerado de una perspectiva de eternidad. Dice, el tiempo es corto, en el versículo 29. Pablo está enfatizando la importancia de centrarse en lo eterno, reconociendo que la vida terrenal y sus preocupaciones son pasajeras. Esto también afecta la forma en cómo los cristianos debemos entender las relaciones y decisiones sobre el matrimonio, ya que todo en la vida debe ser vivido con la expectativa de la vida eterna en nuestro Señor Jesús. Dice, los que tienen esposa, vivan como si no la tuvieran. Este consejo no es una discriminación al matrimonio, sino una exhortación a no aferrarnos demasiado a las cosas terrenales, sino a lo que tiene valor eterno. Pero también somos llamados a cuidar lo que Dios nos ha entregado. Somos llamados a cuidar lo que nos corresponde cuidar, nuestros hijos, nuestras esposas. Lo que Pablo se refiere aquí, las cosas terrenales, no es exclusivamente del matrimonio. Si las cosas terrenales de este mundo implican muchas cosas, ponerle más atención al deporte que al Señor, diversidad de cosas, en lugar de venir a la iglesia, me voy al teatro, me voy a jugar, qué sé yo. Ese es el balance y esa es la cuestión que Pablo está diseñando aquí. Ahora déjeme aclararle algo. Déjeme decirle el punto número 3. Los beneficios del celibato. ¿Cuáles son esos beneficios del celibato? Dice la palabra de Dios. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. En los primeros 3 versos, Pablo hace referencia a los hombres. Estos pasajes Pablo nos muestra el gran beneficio de ser célibes, especialmente para aquellos que desean servir al Señor con plena dedicación. De estos versos podemos destacar: el soltero se preocupa por las cosas del Señor. Y no nada más el soltero, también la soltera se preocupa por las cosas del Señor. Pablo nos dice que es una gran bendición estar soltero. El deber de todo hombre cristiano no casado, el deber de todo hombre cristiano no casado es tratar de agradar al Señor. El interés y el concepto de agradarse a sí mismo no existe, o más bien, no debería de existir, pero sí lo existe. Es un privilegio, iglesia, soltero o soltera, poder viajar a otras naciones, tener nuevas experiencias, convivir con hermanos de otras naciones, de diferentes culturas, llevar y predicar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan, sin preocuparte por lo que dejaste atrás, esposa, hijos. Este es un gran privilegio. Pablo nos dice que el estar soltero es bueno y que es un don dado por Dios. Así es de que tú, si estás soltero y estás soltera, ese es un don dado por Dios. Si realmente es un don que Dios te ha dado. En el versículo 7 de Pablo nos enseña: más bien quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios. Pablo nos da su propia experiencia estando él soltero.
pero también nos dice que no es el único bien. Él dice que es bueno estar casado y también nos dice que es bueno estar soltero. Bueno, según en la condición en la que te encuentres. Pero sabes, iglesia, existen personas que señalan a la persona por estar soltero o estar soltera. Ese problema que muchos piensan y se preguntan señalando, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará con ella? ¿En dónde está su problema? Quizás tiene alguna enfermedad o puede ser que tenga mal carácter. ¿Por qué Dios no le da una esposa? ¿Por qué Dios no le da un esposo? Y empezamos a juzgar sin motivo alguno. Por favor, iglesia, no hagamos eso. No sabemos el corazón del Señor. No sabemos el corazón de aquel hombre, de aquella mujer. Pablo nos dice que el estar soltero es una gran bendición y probablemente un don que Dios ha dado a ciertas personas, no a todas. El verdadero cristiano soltero tiene la libertad de dedicarse plenamente al servicio de Dios, sin la responsabilidad, como dije anteriormente, lo que implica un matrimonio. En estos versículos nos dice que existe una diferencia entre la doncella mujer que está casada, la doncella y la mujer que está casada. La mujer no casada tiene el mismo llamado, aunque expresado en diferente manera. El consejo de Pablo nace de su preocupación por el bienestar de estos hermanos en Corintios, no para limitarlos, sino para poder servir al Señor sin impedimento. El apóstol Pablo no está haciendo una crítica al matrimonio, sino una observación sobre cómo las responsabilidades familiares pueden quitar la atención a Dios. El matrimonio es una tremenda bendición, creada y establecida por Dios, dada a toda la humanidad. Esto realmente es hermoso. Es la unión entre un hombre y una mujer. Recuerde que le dije, es la unión entre un hombre y una mujer. Y le voy a dar 5 propósitos por los cuales el matrimonio es bueno y establecido por Dios. Número 1, el matrimonio es un propósito de compañerismo, unidad y apoyo mutuo. El matrimonio es un propósito de compañerismo, unidad y apoyo mutuo. ¿Qué nos dice Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complacesen y se ayudasen mutuamente. El matrimonio proporciona un espacio para compartir la vida, las alegrías y los sufrimientos y todo lo que en él conlleva. Número 2, unidad y unión profunda. Unidad y unión profunda. El matrimonio refleja la unidad y el amor de Cristo por su iglesia, siendo una relación de amor y un compromiso eterno. Efesios 5:31 nos lo declara de esta manera. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Tenemos el número 3, estabilidad emocional y psicológica. Estabilidad emocional y psicológica. El matrimonio proporciona un entorno seguro donde los cónyuges pueden crecer emocionalmente y apoyarse mutuamente y experimentar el amor incondicional. Esa es una estabilidad emocional y psicológica. ¿Qué nos dice Proverbios 18:22? Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tengo el punto número 4, fidelidad y protección. Fidelidad y protección. El matrimonio promueve la fidelidad y la exclusividad entre los esposos, brinda protección tanto emocional como física. Esto es fidelidad y protección. Y esto es lo que en algunos matrimonios no existe. Por eso, los consejos de Pablo son bien claros. ¿Qué nos dice Hebreos
3:4. Honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero las fornicaciones y los adúlteros los juzgará Dios. Por último tengo el 5. Dice bendición y prosperidad. Creo que a todos nos encanta ese lado. Bendición y prosperidad. El matrimonio dentro de sus principios de nuestro Dios trae consigo bendiciones, tanto espirituales como materiales. Me encanta este Salmo 128, del 3-4. Dice, tu esposa será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y estos son algunos de los beneficios dentro del matrimonio. Por eso el matrimonio es sagrado, por eso el matrimonio es bueno y honroso por parte de Dios. No solo es una bendición para la pareja, sino también sirve como testimonio de la relación entre Cristo y su iglesia. Somos el reflejo, nosotros como matrimonio, somos el reflejo de la iglesia y nuestro Señor Jesús. La unidad, el amor y la bendición, querida iglesia, son claves para vivir una vida dentro de los propósitos de Dios. Y sabiendo el diseño para el matrimonio y la unidad que viene en el matrimonio, sabiendo la bendición también que puede ser no casarse, si tú estás en este proceso de querer casarte, considera este versículo. Considera este versículo. 2 Corintios. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, lo dice nuestro Señor. 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz con las tinieblas? La palabra es muy clara referente a esta importante decisión que debes de tomar. Seguidores de Jesús, dice la palabra, si vas a casarte, debes de casarte con un seguidor de Jesús. Este es el diseño de Dios. Dios lo dice porque Dios lo dice porque hay parejas que fracasan por querer convertir al no creyente en Jesús. Creo que algunos de nosotros hemos visto eso. Me caso con ella, no importa, me gusta, me llamó la atención, me robó el corazón. Tú eres cristiano, estás afianzado con el Señor. Llegas a ella y dices, no, la voy a convertir en Cristo, o viceversa. ¿Y qué pasa? Muchos cristianos terminan por esa causa apartándose del llamado de Dios que tienen para su vida. Dios no quiere que sea así, por eso dice lo que dice. El matrimonio es como la cereza del pastel. El matrimonio es como la cereza del pastel. Realmente es hermoso. Y quisiera darle otro corto resumen en estos siguientes versículos para que no se queden en el aire. Del versículo 36 al 38 dice, la cuestión del matrimonio en caso de incontinencia. Pablo reconoce que no todos tienen el don del celibato y que algunos por su deseo sexual pueden no ser capaces de vivir una vida de castidad. Y él dice que en este caso el matrimonio es mejor. Versículo 36. Si alguno cree que está cometiendo un pecado al no casarse, que se case. El consejo es claro. Si alguien siente que no puede vivir en pureza sin casarse, debe hacerlo. El matrimonio no es un pecado y Pablo reconoce en estas situaciones en las que el celibato no es adecuado para todos. Y claro, todos los que estamos casados reconocemos realmente que no es adecuado. El que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Pablo vuelve a señalar en este versículo que el celibato es una opción preferida en ciertas circunstancias. El celibato es una opción preferida en ciertas circunstancias, pero no obliga a nadie a vivir así. Y no está en contra de los planes de Dios. Que yo quiero llevarlo a los siguientes 2 puntos de los versículos 39 y 40. La viudez y la libertad para volver a casarse. La viudez y la libertad para poder casarse. Pablo les habla a las viudas y les da la libertad de casarse.
casarse nuevamente, pero él aconseja que si pueden, permanezcan solas, ya que esto les favorecía para poder servir mejor al Señor. Dice el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo repite las mismas características del compromiso que definen el matrimonio cristiano. La mujer está sujeta a su esposo con la expresión especial que vimos en los versículos 13 y 15. Es libre para casarse nuevamente si es viuda, pero solo con un cristiano. Esto es lo que dice Pablo. Y recuerde que ellos, los cristianos en aquel tiempo, estaban sujetos a las leyes romanas. Y había una ley en Roma que a la mujer al enviudar no le permitía casarse después de los 18 meses. Y si ya pasaba de los 60 años ya no se podía casar. Si esa mujer enviudaba a los 60 o 61 años ya no se podía casar. Eran las leyes romanas que existían allí. En vista de la difícil situación que miraba Pablo, él dice, será feliz si se queda como está. Esto es lo que lleva. En conclusión, estos pasajes ofrecen una perspectiva clara sobre la importancia para considerar la vida matrimonial y la soltería desde una visión eterna y servicio a Dios. Pablo nos presenta el celibato, una opción noble y único, preferible, para aquellos que quieren dedicar su vida al servicio de Dios. En la última instancia, el punto central es que tanto el matrimonio como la soltería en la vida del creyente debe ser vivido de una actitud de devoción a nuestro Dios. Familia, el tiempo ya no lo podemos regresar, pero sí podemos reflexionar de qué forma podemos mejorar nuestra relación matrimonial o nuestra condición de soltería. Y lo podemos hacer conociendo a Jesús. Jesús es el único que mostró una devoción perfecta hacia Dios. Y gracias a su obra, gracias a su fidelidad, hemos recibido una relación de pacto con Dios. Cada uno de nosotros. Esta es una relación en la que Dios siempre es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. De hecho, la Biblia dice que nosotros, seguidores de Jesús, somos la esposa de Cristo. Así que la única manera de ser fieles en nuestra relación con Jesús es recordando y regocijándonos en la fidelidad que Él nos muestra. Y es una fidelidad que Él nos muestra constantemente. Ustedes, iglesia, casados y solteros, son amados por Dios con un amor fiel. Dios nunca nos deja, siempre está constante, pendiente a nuestras necesidades, tanto si somos casados como somos o solteros, pero Dios siempre es fiel. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por recordarnos que más allá de nuestras condiciones sociales y circunstancias, lo más importante es vivir como si estuviéramos en tu presencia, con mirada puesta en la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir según los principios que Pablo nos enseña en este capítulo, con fe, obediencia y amor. Que cada aspecto de nuestras vidas, sea el matrimonio, la soltería, cualquiera que sea la situación, que refleje tu gloria eterna. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, después de haber escuchado el sermón y reflexionando en lo que realmente somos como matrimonio o solteros, o quizás que algunos ya nos vayamos a casar, se vayan a casar, vamos a entregarle una oración al Señor. La primera oración dice: Señor,
Al pensar que tus mandatos para el matrimonio y la soltería, ayúdame a reflejar tu carácter dentro del don que me has otorgado. Gracias, Padre. La siguiente oración dice: Dios eterno, cualquier que sea mi situación social aquí en la tierra, casado o soltero, ayúdame a vivirla con un enfoque eterno, pues a ti voy dentro de nuevo al fin de mis días. Padre, tú no haces excepción de persona. Todo el que viene a ti, Señor, con la disponibilidad de su corazón, en la condición en la que está, tú sanas toda herida, Padre. Tú siempre, siempre estás con los brazos abiertos. Solo quieres el corazón. Solo quieres la disponibilidad. Si somos casados, si somos solteros, si somos viudos o si nos vamos a casar, en cualquier situación, Padre de la gloria, tú estás allí esperando nuestra respuesta, porque tú eres un Dios que mandó a su Hijo, que por medio de Él, Señor, estamos aquí. Gracias, Padre. Quiero hacerte un llamado a tu corazón. Si tú estás aquí por primera vez, o si has venido varias veces y no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, yo te hago un llamado a tu corazón. Jesús te hace un llamado a tu corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Él nos declara: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice Él: nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que declara Él. Y me podrías preguntar: hermano, ¿cómo puedo hacer eso? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debo de decir? Nos declara también el Señor en Romanos 10:9. Dice que la palabra está en tu boca y en tu corazón, y que si tú declaras con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Esa es la condición en la cual el Señor te llama y te hace un llamado a tu corazón. Si tú estás aquí por primera vez, o si has venido muchas veces y no has reclamado lo que el Señor tiene para ti, que es grandioso, yo te invito a que hagas esta oración en esta mañana. Entrega tu corazón al Señor. Inclina tu oído y haz conmigo esta oración. Repite lo que yo voy a decir. Si tú realmente no has entregado tu corazón al Señor, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón y te pido que guíes y me transformes. Hoy te entrego mi vida y confío plenamente en ti, en tu gracia y en tu amor. Te acepto como mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, tenlo por seguro que tú eres salvo, pero no es nada más eso. Tú tienes que continuar y dejarte guiar por alguien que te ayude
a prosperar en la vida espiritual para que llegues a conocer más a nuestro Señor. Ahora en proceso vamos a tener la Santa Cena. En Lucas 22 dice: y tomó pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por vosotros se ha derramado. Tú puedes participar de la comunión si tú ya aceptaste al Señor en tu corazón. Si no, quédate en tu lugar. Y este es un mandamiento que Dios nos ha dicho que hagamos, por eso es que lo estamos haciendo. Pueden pasar, por favor.